Y el Chile fue una de aquellas tantas riquezas que los conquistadores encontraron en las tierras de México. Porque claro, las riquezas no se reducían a las cuestiones minerales, no. Encontraron algunas otras cosas que son bastante valoradas. ¿Se imaginan vivir sin tomates, muchachos? El jitomate, como le llamamos allá, viene de por allá, de Mesoamérica, de México. Encontraron por allá el tabaco, encontraron por allá el algodón y encontraron algo así como unas 52 variedades de pimientos picantes. Sí, señor. Porque han de saber ustedes que el chile, además de picar, sabe, o sea, tiene gusto. O sea, una vez que uno ya pasa aquella cosa de incendio, puede ir, digamos que degustando los sabores, porque esas variedades tienen diferentes gustos. Así que los conquistadores se encontraron con toda una variedad de salsas que se preparaban para aderezar los alimentos. Alimentos que se comían a la plancha o al vapor, porque allá no se utilizaba el aceite para comer. Gente sana, así unos cuerpazos, en aquel entonces, En aquel entonces. Bueno, pues sí, ya les cuento. Y miren, les platico todo esto porque, claro, cuando los conquistadores llegaron allá y empezaron a darse cuenta de todas estas maravillas, pues claro, todo comenzó a cambiar por aquellas tierras, ya se lo podrán imaginar, ¿verdad? Después de las guerras de conquista y eso, pues la población quedó muy mermada. Que conste que no fueron nada más las guerras, Uno de los hechos que mermó la población, pero en serio, fueron las enfermedades. Enfermedades que fueron llevadas allá a las tierras de América, como la gripe. Así que eso que la gripe mexicana, no, que allá ni había gripe ni nada. 3 millones de personas se murieron de gripe en aquellas épocas, imagínense. Bueno, la cosa es que fueron pasando los años y ya cuando pues contaban por ahí del 1650, que la conquista fue en 1519, entonces ya habían pasado más de un siglo, ya la población se recuperaba, se habían fundado pueblos, ciudades muy importantes, la capital de la Nueva España, lo que es ahora la Ciudad de México, y ya les digo, la población se recuperaba, pero era una población, pues, digamos, variopinta, porque se daban las mezclas de sangre, digamos. Los conquistadores, los blancos, se mezclaban con los indios naturales de aquellas tierras y con algunos negros que habían sido llevados a tierras de América para trabajar. Y aparecían ahí los mestizos y los mulatos. Pero claro, las mezclas no paraban ahí. Imagínense, pónganle ahí imaginación a la cosa, qué combinaciones podemos hacer con estas 5 variables, ¿no? Pues ¡yupi! Bueno, fue una serie de mezclas a las que se llamó en cierta época las castas y recibían sus nombres dependiendo la mezcla. Y estaban los castizos, los cobrizos, los lobos, los chinos, los indios. Había unos que les llamaban los saltapatrás. Así. Una cosa que compartían todas estas castas era ser el estrato más bajo de la sociedad. Porque no tenían sangre limpia, ni blanca, ni india, ni negra. Eran los parias, eran los más desfavorecidos. Y precisamente por aquellas épocas vivió en una ciudad muy importante una misteriosa y hermosa mujer que fue conocida como la mulata de Córdoba. La mulata de Córdoba era eso, una mulata, una mezclada. Y vivía en la ciudad de Córdoba, en el estado de Veracruz. Si más o menos se acuerdan cómo es mi país, que es como un cuerno de la abundancia, dicen. Así. En la costa del Golfo, o sea, la que da salida al Atlántico, se encuentra el estado de Veracruz. Ahí está el puerto de Veracruz. Desde ese puerto zarpaban y a ese puerto arribaban todas las naves que iban y venían entre el Viejo y el Nuevo Mundo. La ciudad de Córdoba está ubicada estratégicamente entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México, la capital del virreinato. Todas las mercancías que iban y venían pasaban por la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba creció muy rica. Y la mulata de Córdoba, que vivía ahí en la ciudad, era nada más y nada menos que una mujer poseedora
de una enorme fortuna, una de las fortunas más importantes de la época, cosa muy rara, porque ella era una mezclada, era una paria, pero no. La mulata de Córdoba vivía en una de las casas más grandes de la ciudad, y ya les digo, era poseedora de aquella inmensa fortuna. Esto envolvía a la mulata en un halo de misterio que se iba, digamos, alimentando por otros hechos. Resulta que la mulata era muy bella, muy hermosa, y su belleza no mermaba con el paso del tiempo. Siendo tan bella y tan rica, la mulata vivía sola. No se le conocía pareja ni relación. Vivía sola en aquella casa, atendida por un buen número de sirvientes, pero sola. Además, con esa posición, pues ella no acudía a los salones de las damas de la época, las damas españolas y criollas, solamente salía de su casa para ir a misa, para ir a la primera misa que llamaban las campanas de la catedral. Era una misa muy concurrida. A esa misa acudían gentes de todos los estratos, de todos los niveles sociales, los caballeros a admirar la belleza de aquella mujer, las damas a dudar de su buena moral. Y todos los parias, todos aquellos desfavorecidos, los más pobres, acudían con la esperanza de que la suerte les permitiera acercarse a la mulata. Porque decían que si tú podías llegar hasta ella y hacerle una petición, esta se cumplía, por difícil y complicada que fuera. Bienes perdidos encontrados, dolencias mortales aliviadas, amores difíciles logrados. Entre los más pobres, la mulata era conocida como la patrona de los imposibles. Ya se imaginarán que este misterio que envolvía a la mujer iba y venía por la ciudad de Córdoba y estaba en las habladas de todo el mundo. Era normal en aquellas épocas que viajaran hacia el Nuevo Mundo nobles peninsulares que se encontraban sin dinero, en bancarrota, porque habían tenido que hacer muchos gastos de conquistas y guerras, y entonces se iban a buscar buenos matrimonios a tierras de América. Porque resulta que los criollos, los españoles nacidos en tierras de América, no podían heredar títulos nobiliarios, tenían que comprarlos. Y sin título no podían ejercer cargos públicos. Entonces, los nobles se iban sin dinero con sus títulos a las tierras de América y se casaban con las hijas de las familias criollas que tenían enormes fortunas. Todo el mundo contento, unos ponían los títulos, los otros el dinero y felices. Así que llegó a la ciudad de Córdoba, como era normal, un joven hidalgo de rancio abolengo, ¿verdad?, buscándose un buen matrimonio. Se enteró enseguida de la existencia de esta hermosa y misteriosa mujer. Era mulata, sí, pero no importaba, era rica, ¿no? Así que este joven hidalgo pues comenzó, digamos, el cortejo. Siguiendo los usos de la época, pues empezó a enviar a casa de la mulata flores y regalos y poemas y papeles perfumados y comenzó a pasearse incansable por delante de la casa, mirando todos y cada uno de los balcones, buscando alguna señal, alguna respuesta. Porque en aquellas épocas las damas, para animar a los caballeros a seguir con el cortejo, ataban en el balcón una cinta de algún color o colocaban un crucifijo o ponían una flor. Aquel joven hidalgo se paseó, miró, esperó y no obtuvo respuesta. Muy ofendido, ¿cómo era posible que esa mujer, una mulata, le hiciera a él ese desprecio? Decidió vengarse. Y se le hizo fácil aprovechar el misterio que envolvía a la mulata para alimentar y hacer correr el rumor de que la mulata de Córdoba era una bruja. Que aquella enorme fortuna, esa maravillosa belleza y esa devoción de los parias se debían a los pactos que ella mantenía con Satanás. Eran tiempos en que el terreno estaba abonado para ese tipo de rumores.
Así que ese rumor corrió por la ciudad de Córdoba y siguió corriendo y llegó hasta la Ciudad de México, a los oídos del Tribunal de la Santa Inquisición. La mulata de Córdoba fue hecha prisionera y llevada desde la ciudad de Córdoba hasta la Ciudad de México, metida en una jaula como si fuera una bestia, en un carro tirado por mulas, por caminos de tierra y piedras. La gente de los pueblos se acercaba al camino para admirar la belleza de aquella mujer que viajaba como si fuera sentada sobre un almohadón de plumas. Dicen que ya en la Ciudad de México, la mulata fue llevada al Tribunal de la Santa Inquisición y fue depositada en uno de los calabozos más fríos y oscuros de aquella institución, en espera del día de su juicio y de su inminente ejecución. Aquella santa institución estaba muy ocupada luchando contra la herejía de aquellas tierras, así que el tiempo fue pasando, pero por fin llegó ese día. Dicen que cuando el carcelero se dirigió al calabozo para llevar a la mulata a su suplicio, se llevó una sorpresa. Al abrir la puerta, el carcelero encontró que la mulata estaba ahí en el calabozo, de pie, vestida con sus mejores galas, brocados, encajes, adornada con diamantes, perlas, perfectamente peinada, con una cinta en el pelo que llevaba una frase bordada en oro que decía siempre tuya. Y además, la mulata había dibujado en la pared del calabozo un velero de 3 palos. Aquel dibujo era tan perfecto, estaba hecho con tal lujo de detalle, que el carcelero al verlo dijo: «Pero si solo le falta navegar». La mulata entonces, mirándolo desde el fondo de sus ojos verdes, le dijo: «Pues si quieres que navegue, navegará». Y levantando graciosamente su vestido y dejando ver un chapín de terciopelo con hebilla de diamantes, la mulata dio un salto y se instaló en la cubierta de aquel velero. Y aquel velero comenzó a navegar. Fue hinchando velas y se fue alejando hasta perderse en el fondo del horizonte. Aquel carcelero, aquel pobre hombre que fue tachado de loco el resto de su vida, lo repitió sin cansarse. La mulata se había ido navegando, y de ella lo único que había quedado en aquel frío y oscuro calabozo había sido un delicado perfume de rosas. ¿Si era bruja? No lo sabemos. Lo que sí les puedo asegurar es que hasta el día de hoy, en la ciudad de Córdoba, si tú le pides a alguien algo, una cosa así complicada, aquella persona te dirá: «Pues sí, que acaso soy la mulata, chico».